podríamos estar alabando al Señor, adorando al Señor mucho tiempo más, ¿cierto? Porque, porque Dios dice en su palabra que Él habita en la alabanza de su pueblo, que Él es fiel a su palabra y que Él prometió que Él iba a estar cuando su pueblo le alabe y le adore. Dios promete y Dios cumple. ¿Ah? Pero bueno, ¿cuánto han sentido la presencia del Señor? El que diga, bueno, si yo sentí la presencia de Dios, levante la mano. Y el que no la sintió, la va a sentir. La tiene que sentir, porque Dios prometió que Él iba a estar presente. Mira, hermano, nosotros los seres humanos podemos fallar, podemos decir sí, y después nos olvidamos y no vamos. ¿No le ha pasado alguna vez? Que le digo, sí, sí voy a ir, y después, uy, me olvidé, se me hizo tarde, disculpa. ¿Cuántos han hecho alguna vez eso? Fallamos a veces, porque somos seres humanos, porque tenemos fallas. Pero dice Dios que Dios no falla en nada. Que todo lo que Él dice, todo lo que Dios dice lo cumple. Es sorprendente esto, ¿no? Que todo lo que Dios diga lo cumple. Y una de las palabras que el Señor dijo es, a donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. Afuera de ellos, dice, en medio. Qué tremendo, ¿no? Esto me hace acordar, la sierva Romy se va a acordar, cuando estábamos en un retiro en Camino a los Cedros, que estábamos en el momento de dar gracia. Estábamos con la pastora Selva, un grupo grande, éramos como 100. Y Richard, el copastor Richard, me contaba después un testimonio, él nos contaba todo. Había un jovencito que estaba muy quebrantado, llorando en la presencia del Señor en el momento de los agradecimientos. Miren qué importante da gracia del Señor, ¿no? Y nos contaba el siervo Richard que en ese momento él lo había visto las sandalias del Señor, el borde de los mantos que estaba al frente de ese joven, tocándolo. Dios le mostró eso. Esto es muy grande. Dios le mostró al siervo Richard que el Señor Jesucristo estaba ahí en medio. No estaba afuera, estaba en medio. Mire, nosotros tenemos que... Hay una de las cosas que el Señor le agrada, es que pongamos en práctica la fe. ¿Cuántos tienen fe acá? Gloria a Dios. Si usted piensa que no tiene fe, tiene que decir, sí tengo fe. Porque la palabra tiene poder, la boca tiene poder. ¿Ah? Si usted dice que está enfermo, va a estar enfermo. Pero si dice que está sano, está sano. No tenemos que negociar nada con el enemigo, nada. El enemigo nos odia a cada uno de nosotros y por eso estamos contentos. Sería feo que nos quiera, ¿no? Entonces el enemigo nos odia. Es un enemigo declarado y nosotros también lo declaramos enemigo de él. Pero no con temor, con seguridad. Recién decía el hermano que coordinaba, ¿cuándo tienen miedo? ¿Tienen miedo? O algo así preguntó. No, no tenemos miedo así, ¿cierto? El miedo no es de Dios. Pero bueno, vamos a compartir, gloria a Dios. ¿Cuándo pudieron estar en la fiesta de las Pascuas? Gloria a Dios. ¿Pudieron venir? Bien, gloria a Dios. ¿Y qué es la Pascua? Como le pregunté a algunos chicos. Los huevitos de Pascua, me dijeron. Digo, no, bueno, los conejitos. No, tampoco. Y bueno, pero es bueno aprender. Bueno, por lo menos fueron sinceros. La Pascua, dice la Biblia, bueno, pero la mayoría lo saben, pero lo vamos a repasar rápido para ver por qué la tumba quedó vacía. Recién la abuela, ¿dónde está la abuela? Gloria a Dios. La abuela hizo la representación, ¿cierto? Ahí de que la tumba había quedado vacía, ¿cierto? La Pascua, vamos a hacer un repaso para ver por qué la tumba está vacía, por qué quedó vacía. Dice el Señor que su pueblo, cuenta la historia, que fue desobediente a su Dios, al único Dios verdadero, al Dios todopoderoso, a Jehová Dios de los ejércitos,
porque Dios llamó una nación primero. ¿Cómo se llama esa nación que llamó? Israel. Dice que le llamó porque dice que Dios ama tan profundamente ese pueblo. Dios tiene un amor muy grande por Israel. ¿Cómo será que en el milenio va a establecer su trono de Israel? Cristo va a gobernar la tierra desde Israel. Cuando se siente a gobernar los 1000 años que le faltan acá, dice que va a poner su trono en Israel y desde Israel va a gobernar a todos sus santos. Nos va a decir a nosotros, bueno, hay que gobernar toda la tierra 1000 años y por lo tanto necesito reyes y sacerdotes y ministros. Y a cada uno de los que estamos acá, porque todos nos vamos con Cristo, ¿cierto? Nos vamos todos con Cristo. Miren lo que nos falta, nos vamos con Cristo, la boda del Cordero, comemos 7 años con el Señor allá arriba, vamos a comer una boda, vamos a estar allá. Después de los 7 años vamos a volver. Cristo en el Armagedón dice que cuando el Señor Jesucristo, después de se cumplen los 7 años, baja para el Armagedón. Cuando están por invadir a Israel, su pueblo amado, justamente a los 7 años, Cristo baja con sus santos, que somos nosotros, y cuando están a punto de invadir a su pueblo, destruirlo a Israel, dice que Cristo va a pelear por su pueblo. Y cuando lo vean venir del cielo con sus santos, dice la Biblia, que estas naciones pelearán contra el Cordero. O sea, van a pelear contra Dios. Y dice, y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Esto va a pasar no dentro de mucho. Si el Señor viene hoy, nos vamos con Él, de acá a 7 años pasa eso. Cristo desciende y dice la Biblia que todo ojo le verá. Y dice que verán al que traspasaron. Y Cristo va a descender ahí cuando estén por invadir a su pueblo amado. Por eso Dios ama a Israel. Lo ama, tiene un amor muy profundo por su pueblo, por Israel. Por eso nosotros, hermanos, nunca tenemos, porque es bíblico, nosotros nunca tenemos que hablar mal de Israel. Tenemos que bendecir a su pueblo. ¿Saben por qué? Esto hay que saberlo. Porque hay personas que lo han hecho y han terminado muy mal. Se han levantado contra el pueblo de Dios. Uno dice, pero ¿qué tiene de malo decir algo contra Israel? No lo diga. Bendiga al pueblo de Dios. ¿Vio cuando el hombre de Dios dice, bendito sea Israel, bendiga a su pueblo? Señor, bendice a tu pueblo. ¿Saben por qué? Porque Dios le hizo una promesa a su amigo Abraham. Le dijo, Abraham, todo el que te bendiga, lo bendeciré. Y todo el que te maldiga, Abraham, lo maldeciré. Esa promesa sigue vigente. ¿Cómo será que Dios amó tanto a ese hombre, Abraham? Lo amó tanto porque confió tanto en Dios que no le negó lo que más amaba, le entregó su hijo. Esto es muy grande. Dice, Dios le pidió a Abraham su hijo y Abraham le entregó su hijo. Cuando lo estaba por matar, entregando en ofrenda a Dios, le dijo, no lo hagas, Abraham, porque Dios ha visto tu corazón y eres fiel para con Él. Por eso, vamos ahí, al margen de esto, cuando nosotros siempre tenemos que bendecir a Israel, a su pueblo, Israel, ahí va a gobernar el Rey de Reyes, Señor de Señores, 1000 años. Y a nosotros nos va a mandar para diferentes lugares, pero vamos a tener que darle cuenta después. Pero cuando estén a punto de invadir a su pueblo, Israel, Él va a bajar, dice que con el poder de su boca peleará contra ellos y los vencerá. Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Bueno, no sé por qué conté esa parte. Pero cuando su pueblo desobedeció, dice que Dios eligió a Israel. Cuando su pueblo desobedece, fue tan perseverante en la desobediencia a su pueblo, que en un momento Dios dice, tengo que sacudirlos para que entiendan. Perseveraron tanto que Dios tuvo que, y le dijo, y serán esclavos, para que entiendan. Entonces ellos entran en esclavitud, el pueblo de Dios. Dice que eran esclavos.
Qué feo debe ser esclavo, ¿no? O sea, eran gobernados por personas, por tiranos, por haber sido desobedientes, porque Dios quería ser su rey y su Dios, y ellos dicen que le dieron la espalda, y entonces Dios dice, es tanto mi amor que tengo por ellos que tengo que hacerlos reaccionar. Dios permite que sean esclavos y lo manda de esclavo a un lugar que se llama, ¿cómo se llama el lugar? Que estaban de esclavo. ¿Ah? En Egipto, ¿cierto? Estaban de esclavos ahí. Y dice en un momento que fue tanto el clamor de su pueblo, dice que Dios oyó su clamor y se acordó de ellos. ¿Cuánto de lo que estamos acá, recién hemos estado orando acá? Hemos estado alabando al Señor y le hemos hecho peticiones. Cada uno en su corazón le ha pedido algo al Señor o le ha dicho algo. Eso es clamar a Dios, decirle algo. Mire, clamar a Dios, hermano, es decirle algo del corazón, de lo profundo del corazón. Cuando ya no me importa si me ven o no me ven, yo le digo a Dios lo que siento, lo que hay en mi corazón. Eso es clamar. Vieron que el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no las conoces, pero clama a mí. A Dios le gusta que hablemos con Él. Dice que el pueblo de Dios estaba tan oprimido y que clamó a Dios y dice, y que Dios se acordó de ellos y los escuchó. Y le dijo que le iba a levantar un libertador que se llamaba Moisés. Qué gran hombre de Dios también, ¿no? Hay que darle honra a los que se merece honra, dice la Biblia. Primero la gloria para nuestro Dios por encima de todas las cosas. Pero hay personas que demostraron un amor muy profundo por Dios. Y dice la Biblia que hay que honrar a esas personas. Porque Dios lo tiene en una galería de la fe. Al punto que Dios le dice, y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Saben lo que es eso? Que Dios no se avergüence de llamarse Dios de ellos. Que Dios diga, yo soy el Dios de Moisés. Yo soy el Dios de Abraham y yo soy el Dios de cada uno de ustedes. Que Dios no se avergüence. Y dice que su pueblo todo tan oprimido que Dios le levantó un libertador que se llamaba Moisés. Vamos por eso a la Pascua. ¿Qué significaba? Y le dijo Dios a Moisés. Moisés estaba como príncipe en Egipto, ¿cierto? ¿Lo han visto alguna vez los dibujitos? El príncipe de Egipto, Moisés. ¿Cómo se llama el dibujito este super libro? ¿Lo han visto? Es lindo super libro. O sea, eso es para los niños, ¿eh? Esos dibujitos pueden ver los niños, porque le enseñan la palabra. Y dice que Moisés fue criado en Egipto, pero él era del pueblo de Dios. Bueno, Moisés ve que maltratan a uno de su pueblo, comete un homicidio y tiene que huir al desierto, Moisés, ¿cierto? Y comete el homicidio antes de encontrarse con el Dios Todopoderoso. De todas maneras, Dios lo perdona y tiene un trato con él. Pero dice que él, estando en el desierto, Moisés, estaba en el desierto Moisés, y a los 80 años dice que tuvo un encuentro con Dios. La vida de Moisés se divide en 3 partes, como para entender la historia, para no hacerlo tan largo, para llegar a la Pascua. La vida de Moisés se divide en 3 partes: 40, 80 y 120. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años ministrando al pueblo, más o menos, ¿cierto? 40 años en Egipto sale. Vieron que el 40 significa muchas cosas. El 40 significa un antes y un después para algo. Termina algo y comienza algo. Eso significa el 40.
Por eso que el ministerio cumplió 40 años. Significa que terminó algo, pero también que empezó algo. Y la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Solamente lo que el Señor busca son corazones, nada más. Corazones dispuestos, que le digan, esto es para todo, hermano, para mí y para todo. Corazones dispuestos que le digan al pecado, no, no, pero pelear y buscar la santidad al Señor. Dios busca un antes y un después. Y cuando nosotros nos santificamos para Cristo, Dios empieza a hacer cosas maravillosas. Moisés sale, está 40 años en Egipto y entra 40 años en el desierto. A los 80 años, a ver si alguien se acuerda, a los 80 años, ¿qué pasa con Moisés en el desierto? Gloria a Dios, qué tremendo. Ahí el hermano comparte. A los 80 años, dice que él estaba en el desierto. Estaba con las ovejas de su suegro. Dice que estaba, imagínese usted en el desierto. Bueno, nosotros yo no conozco un desierto, pero me imagino que no debe ser muy lindo estar en el desierto, ¿no? La misma palabra dice un desierto. No hay nada lindo. O sea, arena, piedras, uno que otros árboles, y no frutales, cosas, ¿cierto? Dice que estaba él cuidando las ovejas de su suegro. Y dice que mientras él cuidaba las ovejas de su suegro, dice que a lo lejos vi una gran visión. Y dije, ¿qué es eso? Dice, y para él mismo se decía, es una zarza que está ardiendo, pero no se consume. Una zarza es un arbolito, como supongamos que podemos llegar a tener nosotros acá en Córdoba. Algún arbolito, bueno, un árbol común, ¿cierto? Entonces dice que Moisés ve ese árbol y dice, ¿qué es eso? Un árbol que se está prendiendo fuego. Y dice, voy a verlo. Y cuando se iba acercando dice, ¿pero qué es esta gran visión que tengo? El árbol no se consume. Está prendido fuego, pero no se consume. Sigue firme. No se consume, no se cae. Entonces dice, me acercaré al árbol ese. Y cuando él se va acercando, sale una voz del medio de la llama de fuego y dice, Moisés, no te acerques, porque el lugar donde estás es tierra santa. Entonces Moisés dice, ¿quién eres? Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces cuando Moisés siente ese impacto de parte de Dios, se saca su sandalia y habla con Dios. Y ahí Dios empieza a hablar con él. Moisés, quiero que libertes a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Moisés empieza a hablar con Dios y le dice, Señor, ¿quién eres? ¿Quién le diré que me manda? Y le dice, diles que el que te manda es el yo soy. Bueno, ahí empieza Moisés su trato con Dios a los 80 años. Después de eso, le esperan 40 años de actividad a Moisés. Dios estaba con Moisés, pero Moisés no estaba de brazos cruzados. Moisés estaba activo. Hermano, nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser personas activas. Como pueblo de Dios tenemos que ser personas útiles en las manos de Dios. Cuando Dios nos llama para salvación, pero también nos llama para que hagamos conocer al Dios Todopoderoso.
Moisés tiene un encuentro con Dios y empiezan sus últimos 40 años con el Señor. 40 años de conocer a Dios. En 40 años Moisés vivió tantas cosas con Dios que al punto que Moisés le dijo cosas a Dios que no se lo dijo otro ser humano. Le pidió cosas a Dios que no se lo, la Biblia no cuenta que se lo pidió otro. Una de las cosas que le pidió, le dijo: Señor, Dios, déjame ver tu rostro, le dijo. Miren en la santidad que estaba Moisés, en la consagración que estaba. Si Moisés hubiese estado en pecado, no le pide eso. Porque el pecado nos aleja de Dios, nos hace tener miedo a Dios. Cuando uno se santifica, le dice el Señor, sabemos que Señor, quiero ver tu rostro. ¿Cómo decía la adoración? Quiero ver tu rostro. En un momento nosotros tenemos que decirle eso al Señor: Señor, quiero ver tu rostro. Sabemos que va a ser cuando Él nos llame a su presencia, pero tenemos que anhelar ver el rostro de Dios. Y no para salir de acá como compartir el coordinador. Nos vamos de acá de que venga Cristo para huir de todo esto. No de ese punto. Que venga Cristo porque queremos conocer a Dios. Entonces dice que Moisés le pidió: Señor, muéstrame tu rostro, quiero verte. ¿Cómo es tu rostro? Y Dios le dijo: Moisés, no me verá hombre y quedará vivo, pero sí te concederé algo. Ponte detrás de una roca, le dice, y cuando pase mi gloria, entonces verás mis espaldas, pero mi rostro no lo verás. Y Moisés, imagínese usted, hablando él con Dios así: Señor, muéstrame tu rostro, quiero ver eso, lo único que me falta es ver tu rostro, Señor. Y Dios le dice: Moisés, no puedo, porque nadie puede verme y quedará vivo. Entonces, pero dice: bueno, escóndete atrás de esta piedra, y cuando yo pase, levanta tu vista y mírame, pero verás mi espalda, no mi rostro. Y dice que Moisés lo hizo y miró cuando Dios pasó, miró la parte de atrás de Dios. Bueno, eso empieza a tener sus experiencias con Dios, Moisés, para llegar a lo que es el tema de la Pascua. Cuando él empieza a tener sus experiencias con el Señor, Dios lo llama y le dice: Moisés, mi pueblo está siendo oprimido en Egipto. Te pido que vayas y lo saques de Egipto. Qué trabajo, ¿no? Miren, cuando Dios nos manda a cada uno de nosotros, hermano, ve y predícale a esa persona, ve y háblale de mí, o ve, haz esto. Y nosotros le decimos: no, Señor, pero no me animo. Si Dios nos manda, hermano, si Dios nos manda, tenemos que ir seguros. Seguros tenemos que ir. La otra vez me llaman por teléfono y me pidieron si podía ir a orar una nenita que estaba en el hospital de niños, una bebé de 3 o 4 meses. Gloria a Dios. Muy bien, le damos un aplauso al Señor. Tiene razón el hermano. No solamente escucharla, sino poner por práctica. Gloria a Dios. Fuerte el aplauso al Señor. Tremendo, ¿no? Qué bueno, ¿no? Escuchar la palabra y ponerla por práctica. Bueno, cuando Dios nos manda, hermano, dice la Biblia, parece duro, pero dice la Biblia que ningún cobarde entrará al reino de los cielos. Cuando Dios nos manda a hacer algo, tenemos que hacerlo. Estaba en mi casa y la verdad estaba pasando por una prueba y estaba, como quien dice uno, estaba ahí, estaba el Señor probándome. Y me mandan un mensaje y me llaman si podía ir a orar una bebé de 2 o 3 meses.
que estaba en el hospital, que tenían que operarla del corazón. Si usted me dice, mi carne no quería ver esa situación, no quería enfrentarme, porque a uno se duele. Y yo sabía que Dios es el que me estaba mandando. Y fui y le dije, Señor, ¿cuántas veces me hablaste y me dijiste, no temas porque yo estoy contigo? Y en ese momento me acuerdo que fui, y porque uno es ser humano, hermano, no deja de sentir. Y yo sentía, Señor, y proclamaba la palabra, Señor, tú dijiste que estabas conmigo, que tengo que moverme en fe, que son tiempos para tu gloria, Señor, que no tengo que decaer. Y entré y la vi a la madre y a la abuela, a los dos. Bueno, la verdad es conmovedora entrar así. Y entré al hospital y había un montón de cunitas con un montón de bebés. Bueno, el Señor me permite ir y cuando la veo a la bebé tenía cablecitos por todos lados así. Fue tan fuerte el impacto, la bebé y la madre al lado. Pero yo me acordaba lo que el Señor, cuántas veces nos dijo el Señor a través de la prédica del hombre de Dios, y Dios nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Y usa la fe, usa la palabra, y estas señales seguirán a los que creen y pondrán las manos sobre los enfermos. Y me fortalecía con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que nos fortalece. Y en ese momento, en ese mismo momento, le dije, Señor, es para tu gloria. Puse la mano, oré, la bebé, todo. Y después la madre me mandó un mensajito con una fotito con la bebé, con unos muñequitos así. Y ya los médicos le habían dado buen pronóstico, había salido bien de la operación. Y con las cositas ahí ya para la gloria del Señor. Usted sabe, hermano, que muchas veces Dios nos manda a hacer cosas que no queremos. Pero ahí donde tenemos que poner por obra la fe, la práctica. Si Dios nos manda, así nos enseñaba nuestra pastora, si Dios realmente nos manda, tenemos que ir confiado y usar toda la palabra de Dios. Yo la verdad, si usted me pregunta, yo no sabía si el Señor la sanaba o no, porque no lo sabía. Yo dije lo que sentí en el momento. En ningún momento le dije a la madre, el Señor la va a sanar, la verdad, o no la va a sanar. Pero es para valientes, hermano. A lo mejor el Señor se la quería llevar o no, no sé, pero Dios la quiso dejar. Pero esto es, Dios mandó a Moisés a un trabajo, a que libertara a su pueblo. Y muchas veces Dios nos manda a nosotros a hacer cosas y tenemos que hacerlo. No es para cobarde esto, es para valientes. Yo creo que ninguno de los que estamos acá nos gusta ir a esos lugares. ¿O no? Porque nos duele ver esa situación. Pero bueno, dice que Dios lo mandó a Moisés. Imagínense ustedes esta situación. Imagínense esta situación. Dios hablando con Moisés. Dios hablando con Moisés. Nada más ni nada menos que Dios hablando con Moisés. Y le dice, Moisés, ¿viste el pueblo, mi pueblo que está en Egipto? Que vos por 40 años también lo oprimías a mi pueblo, que pasaron 40 años más. Bueno, ellos clamaron a mí y yo escuché su oración. Le dice Dios, ahora quiero que vayas a Egipto y que le digas al faraón que deje ir a mi pueblo. ¿Ustedes saben lo que es eso, hermano? Ir a decirle a faraón es como ir a decirle al presidente de Rusia, a ver, déjame pasar. Toda esta gente que está acá la llevo conmigo. ¿Cierto? Bueno, más o menos era así. Pero Faraón era más malo todavía. Y le dice Dios a Moisés, ve y dile a Faraón,
dile a Faraón que digo yo. Eso es lo importante. Cuando dice Dios, no cuando decimos nosotros. Dile a Faraón que digo yo, que deje ir a mi pueblo para que me sirva. Y Moisés le dice, Señor, pero en la conversación, ¿qué me va a decir? O sea, ¿me va a correr cuando vaya y diga esto? Pero colmo, Moisés lo conocía porque se había criado con el faraón. Como diciendo, es más malo, no me va a dejar ni llegar. Y le dice, ve porque yo estaré contigo. Y Moisés empieza a poner excusas como ponemos nosotros muchas veces. ¿O no? Y le dice, Señor, ¿no lo has visto mi hermano Aarón? Sí, dice el Señor. Bueno, él habla mejor que yo, dice. Aarón habla, era verdad, Aarón hablaba mejor que Moisés. Dice, mi hermano Aarón habla mejor que yo. Y cuando él vaya, lo va a convencer. Moisés dándole consejo a Dios. A veces hacemos así o no. ¿No le damos consejo a Dios a veces? Señor, me parece que podría ser esto. Dios nos escucha porque nos ama. Pero a veces le queremos dar consejo a Dios. Señor, mi hermano Aarón es mejor que yo. Yo lo conozco, si me crié con él. Y le diré a Dios. Y Dios dice, ¿no hice yo la boca al que habla, la lengua? ¿No hice yo? Y le dice Dios, yo conozco a tu hermano Aarón. Yo lo conozco a tu hermano Aarón, pero yo te he elegido a ti. Entonces va Moisés y dice, ¿cómo hago? Voy y dile a mi pueblo. Bueno, ahí va. Y Dios le da una vara a Moisés. Le mostrarás esta vara, con esta vara yo haré milagros. Bueno, y Moisés va. ¿Usted se imagina, hermano, el primer encuentro de Moisés entrando a Egipto? Si Dios está con nosotros, tenemos que vencer eso. Tenemos que siempre acá. ¿Sabe dónde están las batallas? Acá. Acá se ganan las batallas. Se ganan las batallas acá y de rodillas. Acá se gana todo. De decir, Señor, tú me dijiste que ibas a estar conmigo cuando entre Faraón. Y Moisés entró y le dijo a Faraón, Faraón, dice Dios que deje ir a su pueblo para que le sirva. La respuesta de Faraón dijo, yo no lo voy a dejar ir al pueblo. ¿Y quién es tu Dios? Mi Dios es el Dios Todopoderoso. Y le empieza a hablar. Entonces, ¿qué hace Moisés? Tira la vara, se convierte en víbora. Y los dos adivinos de Faraón tiran las varas y se convierte en víbora, pero la víbora de Moisés come las otras dos. Bueno, y ahí empieza este proceso para llegar a esto. Entonces le dice Dios, voy a endurecer el corazón de Faraón y voy a enviar 10 plagas. ¿Vieron como la plaga de grillo que hay ahora? Bueno, imagínense, de langostas, dice la Biblia, de piojos, de úlceras. Bueno, le manda 10 plagas a Egipto. Dice que aún así, dice que Faraón no lo dejaba salir. Y la última plaga que le manda Dios es esta. Le dice, dile a Faraón que esta es la última plaga que mando. La última plaga es la muerte de los primogénitos. Y va Moisés y le dice, ¿saben lo que es ir a decirle a Faraón? Faraón, dice Dios que si no lo deja, tu hijo, el primero, va a morir. Se pone más duro Faraón y dice, no lo voy a dejar ir, no lo voy a dejar. Y ahí entra que Moisés le dice a su pueblo, todo el que pinte, Moisés, tu pueblo, cada familia matará un cordero, con la sangre del cordero pintará el lintel. Comerán el cordero con hierbas amargas y cuando pase el ángel de la muerte, cuando vea la sangre del cordero, va a pasar de largo. Bueno, esa historia más o menos la saben, ¿cierto? Cuando pasa el ángel, dice, los que no tenían pintado el lintel de la puerta con la sangre del cordero, dice que el primogénito moría. Bueno, los que sí tenían pintado con la sangre del cordero, pasado de largo.
Y ahí le dijo el Señor, esta es la Pascua de Jehová. Eso significa, Pascua significa el ángel de la muerte pasó por encima, pero la sangre del Cordero nos hizo libres. Nos hizo libres de la esclavitud. La sangre del Cordero nos libra de Egipto, nos libra de ser esclavo. La sangre del Cordero nos libra de la muerte. ¿Ustedes saben que nosotros no morimos? Morir morir significa la muerte eterna, el infierno. Nosotros no morimos, dice la Biblia, dormimos. Si es necesario, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Dice la Biblia que nosotros dormimos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos el día que el Señor viene, nos lleva o partimos antes como el Señor quiere, dice que nos vamos a la presencia de Dios, pero no morimos, sino que dormimos. ¿Ah? Gloria a Dios. Ese es para la ofrenda, hermano. ¿Cómo es su nombre? Daniel. Bueno, Daniel pone para la ofrenda. Gloria, damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Está participativo Daniel, para la gloria de Dios. Bueno, vamos cerrando para la gloria del Señor. Eso significa la Pascua. Y después Dios le dice, cuando sale su pueblo al desierto, le dice, tienen que celebrar esta fiesta recordando cuando yo los hice libres de Egipto. Esa es la Pascua del Señor. Fueron pasando los años hasta que llegó el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo celebraba la Pascua también. Pero ¿cómo se hacía antes? Todos los años se tenía que matar un cordero dice la Biblia, como para aplacar la ira de Dios. Cuando el Señor Jesucristo muere en una Pascua, porque Él, como buen judío, celebraba la Pascua con sus discípulos. Entonces, todos los años Él celebraba la Pascua. Y cuando creo que a los 30 años, que es la última Pascua, a los 33 años, va a celebrar la Pascua con los discípulos. Y ahí le dice, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes? Y ahí les dice, porque dice, ciertamente está el que me entrega y empieza a hablar. Porque esta noche vosotros, dice, se escandalizarán de mí. Y ahí cuando Pedro dice, Señor, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré de ti. Dice, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces. Dice, porque esta es la Pascua del Señor. Y ahí cuando dice la Biblia, cuando todo Israel entregaba el cordero, porque estaba celebrando la Pascua, cuando todo Israel entregaba el cordero de Dios, mataba su becerrito, su animalito, dice que mataba para entregarlo a Jehová, recordando la Pascua de Egipto, dice la Biblia que Dios entregaba el verdadero cordero, el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y en ese momento el Señor le dice a los discípulos, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes? Y él le dice, vamos a orar. Y se va a orar a un lugar que se llama Getsemaní, ¿cierto? Se va a orar ahí y cuando está ahí, cuando va llegando ahí empieza todo el momento. Cuando va a orar, venía con sus discípulos, pero llama a 3 de sus discípulos, que tal vez entiendo que eran los que estaban más crecidos espiritualmente, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y le dice, y los lleva aparte, y le dice, mi alma está muy triste, mi alma está angustiada hasta la muerte, oren. Pero miren lo que le dice, no le pide que oren por él, dice, oren para que no entren en tentación, porque la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Y dice que él se fue a orar y estuvo orando. Y cuando volvió, dice que los halló durmiendo, porque sus ojos, dice, estaban cargados de sueño. Dice que estaban tristes. Y el Señor le vuelve a decir: Pedro, mi alma está triste hasta la muerte. Estoy angustiado. Así le dijo, hasta la muerte. Y vuelve por tercera vez y que los haya durmiendo. Y cuando vuelve la última vez le dice: basta, duerman ya, descansen, porque el que me entrega se acerca. Así dice la Biblia. Y se acercó Judas y le dio un beso. Y le dijo el Señor: ¿con un beso entregas a tu maestro? Y ahí se acercaron, dice, un montón de personas a atraparlo. Y él le dijo: estuve con ustedes todos estos años enseñando en el templo y nunca me prendiste. Y como a un ladrón me vienen a prender. Y Pedro dice que sacó la espada y le cortó la oreja a uno. Miren lo que es el Señor, por eso el Señor es único. Estaba en tan contacto con su padre que le dijo: Pedro, al que espada mata, a espada morirá. Dice que tomó la oreja del centurión y se la pegó. Se la puso de nuevo la oreja. Nunca perdió el Señor Jesucristo su comunión con su Padre. Ni en los peores momentos perdió la comunión con su Padre. Esto es tremendo, esto nos enseña algo, que nosotros ni en los peores momentos tenemos que perder nuestra comunión con su Padre. Dice, mientras más, dice, triste estaba, más oraba. Dice, mientras más triste estaba, más oraba. Y descendió un ángel del cielo y lo fortaleció. Y le dijo: basta, porque esta noche todos se escandalizarán de mí. Y lo llevaron al sumo sacerdote, ahí estaban todos. Y dice que Pedro lo seguía de lejos al Señor. Y cuando vio que lo interrogaban, le pegaban, dice que vinieron unas personas y le dijeron: tú eres Pedro, tú estabas con él. Y él le dijo: yo no lo conozco, ese hombre. Y sí, eres Pedro, porque hablas como él. Y dice que empezó a blasfemar. Y vino otra persona por tercera vez y le dijo: tú eres uno de sus discípulos, porque hablas y actúas como él. Y dice que en ese momento el gallo cantó 2 veces. Y se acordó de las palabras que el Señor le había dicho: Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Y si todos vosotros se escandalizaran de mí esta noche. Y de ahí, bueno, lo van llevando a la cruz. Con esto cerramos para ver lo que es la Pascua. Él camina. Se divide más o menos en 3 partes. Las 9 de la mañana, las 12 y las 3 de la tarde es cuando él dice: consumado es. Que fue una agonía, todo el momento fue, pero esas 6 horas fue cuando tuvo la presión de todos nuestros pecados. No solamente sufría físicamente, dice que fue extremo el sufrimiento de él físicamente, pero era tanta la presión del enemigo, era tanta la opresión que se estaba convocando en ese momento, que dice que en ese momento, dice la Biblia, a las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre la tierra. Y el Señor dice que en ese momento clamó a gran voz. Dice que clamó a gran voz. O sea, gritó en la cruz, gritó. Dice que clamó a gran voz: Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dice que gritó: Padre, ¿por qué me has desamparado? Fue tremendo. Y bueno, ya ahí para terminar, dice que el último, para que se cumpliera, dice todo lo que la Escritura dice. Dice: tengo sed. Y se le dieron a beber vinagre. Bueno, ahí sigue. Después lo pueden estudiar en su casa para no hacerlo tan largo. Y se cumplió todo lo que la Escritura decía. Dice: y clavaron su costado.
y de su costado salió agua y sangre. Se había desangrado. Y clamó a gran voz y dijo: Padre, consumado es. Listo está, cumple. Gloria a Dios. Le damos un fuerte